y regalarles unas remeras, yo le pondría todos somos Revenue. Una frase que ellos salgan de la reunión más feliz de cómo entraron. Eso yo creo que es clave para el customer success. Ventas, producto y product marketing sea una sola área. Que sin esa energía, sin ese punch, todos los golpes que te va dando el emprendimiento te terminarían botando, y que sí o sí la motivación es importante. Entonces lo primero es ir a donde el cliente y escucharlo, vivir en silencio en verdad, y escucharlo con toda la humildad del mundo, a escuchar todos sus dolores, todas sus quejas. Las empresas más exitosas son aquellas que pueden volver a venderle a sus propios clientes ya instalados. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Revenue Podcast. Aquí te presentamos a Diego Noriega, emprendedor serial, mentor, inversor ángel y managing partner también, cofundador de Squad Ventures con más de 30 startups fundadas, participación en 64 inversiones como VC y un enfoque en modelo bootstrap. Diego impulsa el ecosistema emprendedor latinoamericano a través de la creación de startups SaaS sostenibles. Ha liderado iniciativas desde eBay en Latinoamérica hasta plataformas de salud cognitiva, turismo ancestral y aceleradoras de impacto. Su mantra: no hay empresarios exitosos en sociedades fracasadas. Diego, muy bienvenido al Revenue Podcast. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Se me puso la piel de gallina. Ahora no sé cómo vamos a nutrir esa expectativa que has generado. Sí, pues que es bueno tener gente de tu calibre pues, en este podcast. La verdad es que tienes una trayectoria muy exitosa de muchos hitos de impacto y la verdad es que es un honor tenerte. Pues sí, hay que presentarte como de verdad eres. Así que gracias por estar acá. Muchísimas gracias, pero para mí solamente con founder alcanzaba. Súper, súper. Bueno, Diego, vamos a partir por una sección de preguntas bien dinámica, bien spot. Te voy a hacer un par de preguntas. La idea es que tú des tu opinión sobre algunos temas de forma rápida y vamos a entrar un poco en una conversación más de desarrollo. ¿Ya? Así que, ¿qué piensas tú? ¿Revenue es más un arte o una ciencia? ¿A qué Diego le preguntas? ¿Al Diego de 50 años con 32 empresas, etcétera? Te diría definitivamente ciencia. Cuando empezaba a vender, hace 26 años, a emprender y a vender, pensaba que era más un arte, que iba a convencer en función de qué tan lindo sonara lo que dijera. En cambio, con los años he cambiado ese chip y he visto de que uno vende cuando más conoce de su cliente, uno vende cuando más conecta, uno vende cuando tiene un mejor posicionamiento frente a quien interactúa y a quien tiene que entender muy bien su dolor. Así que creo que es más un proceso robusto que, por supuesto, tiene su componente de arte, pero primero lo primero. ¿Cuál es la métrica más importante para ti? Revenue, inclusive como inversor. Em, y creo que nos llevamos por un montón de vanity metrics y nos saca del camino, no nos distrae. Entonces, revenue y el crecimiento del revenue, porque al final del día uno tiene que ver métricas relativas, ¿no? No me dice nada que hoy estoy facturando $1.000.000, sino cómo viene esa atracción. No es lo mismo facturar $1.000.000 si es recurrente tampoco, tiene una determinación muy importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que fijar más en eso y y desmembrar ese revenue, de dónde viene, de qué industrias, de qué tipo de clientes, cuáles son las necesidades, a dónde deberíamos hacer más foco y también cuáles son las oportunidades de nuevos revenue en clientes existentes, no solamente nuevos revenue en nuevos clientes. Y en ese punto, ¿el revenue es responsabilidad del área comercial solamente? No, yo creo, depende del estadio, por supuesto, de la empresa que estemos hablando, pero yo creo que el CEO tiene dos responsabilidades muy grandes. Y una es traer el capital, asegurar el capital, el flujo de dinero adentro de la empresa y sea primero por el flujo de dinero
traído a través de los clientes, pero si no surge así, bueno, buscar financiación bancaria, buscar financiación de inversores. De hecho, por eso existe el Venture Capital. Em, pero la segunda es el aspecto cultural del equipo y que también podemos hacer doble clic en los equipos de venta. Pero yo creo mucho en el founder-led growth que genera la cultura de revenue hacia toda la empresa. Y también, Diego, creo que hay que descomprimir el, el peso puesto en los gerentes de venta, en el VP de ventas, en el head de ventas, porque tengo la filosofía de que las empresas que mejor funcionan son las que todos venden. Y no estoy diciendo solamente todos presentan propuestas comerciales y hacen cierre, pero cuando todos vendemos, aceleramos las ventas del revenue y que se lo buscan los equipos comerciales, pero que todos apoyamos al objetivo principal que es revenue. Mira, es que increíble que mencionas como un punto que no hemos tocado en este podcast, Mm. que es la presión de vender, sobre todo en el líder de ventas, que efectivamente tiene una presión heavy, o sea, tiene una responsabilidad y un objetivo de revenue que cae sobre los pesos de uno, ¿no es cierto? Y yo creo que eso ya no solamente está instaurado, sino que no se conversa de que ese peso se comparte. Por eso cuando yo te hago la pregunta, el revenue es responsabilidad del área comercial. La verdad es que sí y no, pero en verdad deberíamos empezar a considerar otras áreas. Mencionaste también que el revenue no solamente viene de cuentas o negocios nuevos, sino que deberíamos ver a nuestros clientes existentes. Y de ahí también hay revenue, ahí también hay expansión. Entonces, pero mencionaste ese punto, ese peso que cae sobre el gerente de venta. Puf, qué peso ese, ¿eh? Y fíjate, solamente mencionando un par de ejemplos. Primero, generalmente tenemos equipos de marketing como deslindados de la responsabilidad de aumentar el revenue. Y para mí es un error fatal, que ya le condena a la empresa a futuro. Le va a costar muchísimo más crecer. Eh, Creo mucho más en equipos de marketing y venta funcionales, sinérgicos. Es muy difícil de lograrlo, pero la cultura tiene que estar bajada a partir Mm, de los líderes, ¿no? De ese all-bound que se habla también mucho menos de lo que se debería, pero como no solamente marketing y ventas, atención al cliente o customer success es vital en todo este proceso y vital sobre todo en el upsell o el cross-sell de ese cliente. Las áreas de operaciones son fundamentales que den la cara y ni hablar del área de producto y tecnología para empresas de base tecnológica. Entonces, mm, ellos son los que viven, no pueden estar alejados. 100%. Oye, en temas culturales, ¿qué habilidades ves tú o que son esenciales para founders que tienen que escalar, que generan más revenue en empresas de tecnología? Wow, podremos hablar horas. Acotemos a las tres Pe- más importantes repues- o una. Respuestas cortas. Yo me llevo al tema de si tiene que ser una sola del liderar con el ejemplo. Está atado a lo que te dije recién, de que el founder-led growth tiene que ser. Si yo no vendo como CEO, ¿qué ejemplo le estoy dando? Vaya usted y venda que es responsable comercial. ¿Es esa la cultura de que quiero que participe en mi empresa? ¿O estoy generando realmente un cuello de botella inmenso y una carga como hablábamos recién? Entonces, el liderar con el ejemplo de entender muy bien el mercado, de dedicarle tiempo a nuestros clientes potenciales y clientes actuales, de poder dedicarle tiempo al equipo para que entienda no solamente en dónde estamos hoy, sino, escúchate esta, vender desde la perspectiva del futuro, como si ya fuera una cosa real. Entonces, eh, y que yo diga que Squads está armando soluciones de growth en canales como podcast, en canales como LinkedIn, webinars y y muchos otros canales, es una cosa de la actualidad. Si yo te digo, nosotros somos o estamos en camino de ser el partner para toda empresa B2B
que quiere hacer un crecimiento acelerado, me estoy parando de aquí a 5 años. Y creo que tenemos que utilizar mucho esa filosofía y caer directamente sobre el CEO y los co-founders y los C-levels, porque es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de posicionamiento de una visión y el posicionamiento solamente se logra con consistencia. Sí, y de hecho, qué interesante, porque yo siempre he estado en compañías donde he visto que el founder es el que permea y chorrea esa cultura para abajo. O sea, es que, bueno, de donde nace también el producto, el servicio a la compañía per se. Entonces, como que la cultura de un founder-led sale, o sea, o de un founder-led eh, sales, ¿no es cierto? Una persona que va y va y vende, ¿no es cierto? Y que eso lo permea para abajo es fundamental, pero también pasa, hay otros aspectos que dices tú que uno tiene que como que, no, en Chile decimos creerse el cuento, ¿ya? Hay que creerse el cuento, ¿ya? Yo creo que en Argentina ya se lo creen, pero nosotros tenemos que creernos el No cuento, ¿ah? creas, aparentamos eso y sobre todo la gente de Buenos Aires, totalmente de acuerdo. Pero no lo creemos suficiente como deberíamos, Diego. Esto es un componente para mí diferencial de los emprendedores americanos versus los latinoamericanos. Venimos de 520 y pico de años de ser súbditos, ser esclavos, seguir órdenes, castas. Entonces, esa es una cuestión muy difícil de vencer y creo definitivamente que tenemos que creernos la más. Has tocado un Mm, punto fundamental, desde el CEO que permea toda la empresa. mm. O sea, eso podría ser un elemento crucial en un founder a la hora de que escale, de creerse el cuento y realmente tener esa confianza, esa convicción de lo que tú dices que va a ocurrir en 5 años, ya está ocurriendo. Pero esas dos palabras claves, confianza y convicción, es parte del cuento. Ahora, la tenemos que asegurar con consistencia. Mm, Todos los días es mucho trabajo. sí. Son 14, 15 horas de Mm, picotear en la piedra, ¿no? Entonces sí. esto no es fácil y si queremos escalar es uno de los desafíos más grandes que nos vamos a enfrentar. Demanda mucho trabajo, mucha convicción, generación de confianza no solamente en uno mismo, sino hacia los que están más cerca, equipo, inversores, aliados estratégicos y después hacia el resto, digamos, clientes, potenciales clientes, Mm, etc. Es un trabajo duro, Diego, pero sí. necesario. Y si no, ganarle a la inflación y está todo bien. Y distribuye y hacete una pyme tradicional y espera a ver qué tal te pega la Sí. competencia, que hoy ya no es local, sino que es global. Sí, el tema es que es muy cierto lo que dices, pero es complejo porque involucra temas súper profundos como la salud mental, por ejemplo. A mí me ha pasado personalmente que yo he tenido bajones fuertes por tratar de tener esa convicción y mantener esa confianza cuando uno está en mareas fuertes, corrientes que te arrasan y olas que te caen y tú sabes que el mundo del emprendimiento es así. Entonces hay que ser de otra naturaleza a veces, ¿eh? Es Bueno, difícil, pero eso se desarrolla y también es importante las redes de contención, porque como dices, hay momentos que uno está muy a la baja y por lo general se encierra. Ese es el peor pecado, cada vez es más difícil salir. Entonces, las redes de contención, en mi caso, muchos otros emprendedores que han pasado por mi lugar. Yo he fracasado 21 veces, Diego. Emprendí 32, pero fracasó 21. Y ha habido uno que levantó mucho capital, invertí todo mi capital del exit que habíamos hecho con Alamaula, eBay, invertí todo en la siguiente empresa porque mi ego me decía que tenía que lograrle sacar el estadio, pero ya no en millones de dólares, sino en cientos de millones de dólares. Y es una presión que te lleva al borde del abismo todos los días con cada una de las decisiones. Y coincido con vos, es un aspecto fundamental a tener muy en cuenta, no ujú. solamente la tuya, sino de tus equipos. Sí, es Hablo de que la salud mental, ¿no? hay una carga también ahí, que es una responsabilidad que cae sobre un líder en general, que uno lidera los equipos y bueno, bueno, a ver, volviendo a un punto que mencionaste, has fracasado ¿cuántas veces? 20 veces de las 21. 32, 21 de las 32 startups que has fundado. De todo ese aprendizaje, a ver,
¿Qué es lo clave que te llevaste en esos emprendimientos, en esas startups que todavía estás aplicando hoy día? Bueno, en lo que estamos hablando aquí, ¿en dónde está tu foco? Mi foco, en segundo lugar, que era esta empresa que hacía vacation rentals, estaba puesto en levantar capital. Entonces, mi primer año y medio tuve 1000 conversaciones con unos 200 inversores. ¿Sabes cuántas conversaciones tuve con clientes? Poca. Cero. ¿Cómo puedo yo hacer un pitch de una solución que estamos atacando, un dolor que vemos en el mercado, si es que no hablé con los stakeholders que están más cerca del dolor? Entonces, me prometí eso. Y el segundo tema que aprendí es que teníamos mucho dinero. Nacimos con $5 millones en un PowerPoint, entre la inversión mía que machaba la de 22 inversores. Y el objetivo era crecer rápido, el hyper growth, que suena muy bonito en el PowerPoint, pero después hay que ejecutarla y hay que seguir esa trayectoria de proyección. Por eso también mucho cuidado con lo que prometas. Em, el otro punto que quiero transmitirle a los founders es obsesión por el product market fit. Yo empecé a expandirme en negocio a 5 países antes de tener las señales suficientes de que ya había algo. Y lo hice casi como en un roadshow. Primero abrí Uruguay, fuimos a Colombia, abrimos Miami, abrimos Brasil, con todo lo que eso implique. Lo hicimos en 4 o 5 meses, armando equipo, montando estructura organizacional, montando estructura de oficinas, etcétera. Millones de dólares, Y cero resultados. n no necesariamente con un product market fit tan ajustado, dices tú. No, lejos del product market Mm, fit. Y eso me mm, lleva a otra cosa. Aprendí también de que cuando uno tiene un plan de expansión y de growth, el product market fit en Chile no implica que tengas product market fit en Argentina o en Estados Unidos o en México. Empiezas desde una base sólida, pero hay tiempo para mm. alcanzar ese product market fit. Tocaste un punto demasiado importante, sobre todo hoy en día, bueno, ya está ocurriendo hace décadas, pero y voy a ir a lo particular aquí en Chile, por ejemplo, ¿ya? Yo soy chileno, estoy en el ecosistema chileno, y todas las empresas chilenas tienen que salir para afuera, porque, bueno, como todo startup tiene que ser global, no puede tener barreras, tiene que ser escalable. Nosotros siempre miramos a México. Y México, como siendo el segundo mercado más grande después de Brasil en Latinoamérica, y la habla hispana es el más grande, vámonos a México. Y muchas startups que todavía no han definido bien sus procesos, sus personas, los roles, los cargos, incluso hasta no han tenido un product market fit todavía, o si los tienen, se van a México para aumentar revenue. A ver, quiero hacerte esta pregunta. Ese es el contexto. La pregunta es, ¿cuándo debiese una startup internacionalizarse? Eh, ¿Y en qué etapa del revenue deberá estar y qué tipo de revenue tiene que ir a buscar? ¿Cuándo debe ocurrir eso? ¿Y hacia Diego, dónde? desde mi punto de vista, no hay una sola respuesta. Hay tantas respuestas como casos. Entonces, si quisiéramos generalizar, que para mí es un pecado, Mm, tenemos que tener primero una noción muy clara de dónde está nuestra caja, en dónde está nuestra necesidad de capital, hasta dónde nos da el runway con esta nuestra nueva apuesta. Mezclarlo con la salud mental. ¿Te vas a ir a vivir a un hostel a poder subsistir, a comer arroz claro, y fideos durante un año? claro, ¿O realmente claro. vas a entrar en los lugares en donde están las redes de tus clientes y donde tienes que pertenecer a una nueva sociedad comercial que te abra las puertas? Entonces, ir a México para poner un país es tremendamente complejo. El, México tiene una cultura de negocios muy potente, pero lenta. Entonces, toma su tiempo y el que va ahí pretendiendo de que cierro mis deals y demás, está parte de una hipótesis equivocada y es muy peligrosa. Entonces, a mí que me gusta que, y ver empresas
que toman decisiones de expansión a partir de pruebas anteriores, en donde, número uno, tenga aliados estratégicos y pueda hacer esto que hablamos en algún momento. Yo tengo mis redes de contacto, te puedo abrir, veamos a dónde nos lleva. Y entonces, sin hacer toda una inversión gigantesca, no solamente de movilización, sino de costo de oportunidad de no seguir desarrollando donde lo estás haciendo. Es que ese punto para mí siempre ha sido una ampolleta, porque ¿cómo no te consolidas en un mercado que todavía tiene mucho potencial y lo distribuyes a otro? Hay como dispersión Es que de la recursos ahí. tentación, sí, la tentación es muy grande. Es mucho más sexy decir, oh, tengo mi startup, levanté capital de Startup Chile y de no sé qué Angels y de no sé qué VC, una seed, y me voy para México. Y entonces como que todo un hype basado en pocas realidades del mercado. La validación es que hubo un inversor que te puso dinero porque creyó en vos y vendes bien y tienes un buen pick, pero no que tu empresa funciona. Coincido con vos, los procesos y los equipos tienen que estar muy bien bajados y hay un segundo problema que también si la cultura de tu empresa está lo suficientemente sólida como para que vos te vayas de eso, que sos el principal promotor de esa cultura y no se cae. Otro tema, si tienen las suficientes delegaciones hechas en tu equipo y confías en ello para mantener e incrementar el performance en tu ausencia. Entonces, para mí también esos son aparte de growth, aparte de hacer un estudio muy potente y el financiero, el operativo, si me voy a dar la operación para operar desde Chile, pero vender en México. Dicho todo eso, Diego, también es muy importante tener ese growth mindset y decir cuál sería Mm, nuestro próximo paso mm, y ponerse tiempos e hitos para alcanzar. mm. Sí, el growth mindset. Yo estoy teniendo algunas inquietudes con eso últimamente, trabajando con ciertos clientes y intercambiando con ciertas opiniones, que el growth mindset para mí, esto me gustaría validarlo contigo, que va mucho con la cultura, un poco lo que hablamos recién. Es que el growth mindset para mí es tener un poquito de sentido de urgencia en poder lograr hitos, al menos en revenue. Yo estoy hablando de generar un crecimiento de leads, de aumentar las tasas de conversión, de poder cerrar más rápido, de acotar ese ciclo de cierre. Después hablemos de retención y expansión, pero ese growth mindset de esa, para mí es sinónimo, y aquí dime si me equivoco, cuál es tu opinión, es el sentido de urgencia de tratar de ir cumpliendo hitos semana a semana y que es esos más leads, más cierre, más. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, Porque puede manchar la cultura, un poco. para mí no, el growth mindset es una definición filosófica y fundamental, piedra fundamental de qué tanto vamos a querer crecer. ¿Cuál es la visión que nos esperamos a 10 años? Es curioso que estuvimos trabajando hace 2 sábados en la nueva visión de las empresas de Growth Squad. Entonces dijimos, vamos a hacer una empresa de 10 millones de dólares de revenue en 5 años. Pero para 2028, en la línea intermedia, vamos a tener 5 millones de dólares. Y para eso necesitamos estar en 5 países. Y ahí hicimos un roadmap. Para eso necesitamos crecer no solamente en cantidad de clientes, sino aumentar el ticket por cliente. Entonces, ahí volvemos a tocar varios de los puntos que hicimos. Si uno tiene un plan, una estrategia para lograr esa visión a futuro que queremos lograr, el growth mindset naturalmente se decanta en todo el equipo. Si uno carece de esto y solamente, no, no, yo quiero ser la número uno o soy la futuro multibillion dollar company que hace tal cosa, estamos basados parados sobre una nube, no sobre bases sólidas. Y eso se contagia y se conoce. Cuando vos picheas mucho, pero no lo basas con fundamentos, y sobre todas las Mm, cosas, no sos vos el principal motor para lograrlo, se fuma muy rápido. mm, La gente buena se te va y la gente mala se queda. sí, sí. ¿Y cómo proyectas ese growth en 5 años o 3 para llegar a esos números? O sea, uno pone ese número como meta y después haces cuotas por Q y por año, después lo bajas a ciertas métricas. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Lo ideal
sería plantear ese norte y siempre planteando un para qué. Nuestra tesis, y acuérdate que no tenemos una empresa de growth, sino es como un conglomerado de soluciones para empresas B2B. Y ¿Podrías explicar qué es Squads Venture para las personas que no saben? claro, claro. Bueno, primero era managing partner, como presentaste, en Utopia, un fondo de inversión de $50 millones que invertíamos pre-seed, seed y Series A, y detecté los mismos dolores que había detectado en la aceleradora que había montado antes, que era el dolor de crecimiento y los dolores de liderazgo. Entonces ahora, en este Company Builder que empezamos, estamos creando 20 empresas, soluciones, equipos, con mucho sentido de colaboración, en donde el objetivo es justamente atacar esos dolores de crecimiento a través de distintas soluciones. Entonces, desde soluciones de posicionamiento que van decantando en el funnel, a la prospección, al trabajo para conseguir las oportunidades bien concretas, pero en diversos canales. Empezamos en LinkedIn, seguimos con el sitio web, estamos avanzando con webinars y podcast, avanzamos también con tools de low code o no code de growth hacking, pero son muy a medida. Entonces, son una serie de soluciones y nosotros nos gusta decirle Growth 360. Lo que aspiramos a hacer es tener 15, 20 canales de adquisición de clientes, inclusive algunos offline, como lo que ya estamos haciendo, como preparación de desayunos y encuentros más íntimos, que complementan a todos los anteriores. Entonces, creemos que es mucho más potente ese flow. Ahí más o menos he explicado lo que estamos haciendo. ¿Cómo logramos esos 10 millones, llegamos a esos 10 millones de facturación a, a 5 años, a diciembre de 2030? Es el tema este de que tenemos varias compañías, tenemos un playbook por compañía. Las empresas tienen que llegar a $100,000 de facturación anual en el primer año y de ser profitable en el primer año. Alcanzar Product Market Fit en el año 3 y alcanzar un revenue de $1 a $2 millones entre el año 4 y 5. Para poder hacer exit temprano, que si quiere hablamos de esa tesis de creación de compañías, pero en definitiva se juntan esas soluciones y armamos un presupuesto común que es muy viable de acuerdo al playbook, pero también es muy viable porque nuestras mismas soluciones potencian a cada una de las nuevas empresas. Entonces, la primera empresa que empezamos hace un año, que tomó 4 meses tener el primer cliente. La última empresa que empezó con el primer cliente ya desde el día cero. Mm. Entonces van existiendo esas sinergias para lograrlo. No sé si Qué nos cu- fuimos de tema, No, pero no, 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 para nada. De hecho, todo lo contrario. Voy a volver un poquito. O sea, fuiste por un par de raíces, pero voy a volver el tronco, que el fondo es para qué defines la meta de ventas, ya que lo mencionas, que voy a descuartizarlo. O sea, hay un propósito detrás de esto. No es solamente llegar a la meta por llegar a esa meta. Y quizás podríamos usar el ejemplo de queremos llegar a $2 millones este año, tratando de solucionar problemas a 1000 compañías. Ya, 1000 compañías es la métrica, que se traduce, con un ticket promedio, un ACV al año, se va a traducir en, qué sé yo, en ese millón o $2 millones que uno quiere alcanzar. O sea, uno parte primero por el por qué quiero llegar o a qué queremos llegar en vez de ponerle el número. me voy más arriba todavía. Cuando soñamos en Squads Ventures con mis co-founders, dijimos, tenemos que cambiar varias cosas, ayudar a cambiar la mentalidad en el ecosistema. Y entonces uno de los temas es que el ecosistema, como está planteado actualmente, que es mucho hype acerca del VC, y para mí una de cada 1000 empresas son invertibles. Literal, escuché unos 6.000 pitch y para mí con Mm. una mano te sobran los que podrían ser invertibles. Invertimos en muchos más, pero no tenían ni idea de cómo conseguir clientes. Entonces, cuando nosotros nacemos, decimos, vamos a crear estas compañías que vamos a hacer exits en $5 a $10 millones en el año 4 o 5. Por supuesto, son hipótesis y es una bola de Mm. cristal, pero ya teniendo norte de que no vamos a desarrollar las compañías mucho más que eso, lo que queremos es tener early exit para devolverles el capital lo más rápido Sí. posible a nuestros inversores, que es otro de los dolores que tenemos. Yo soy Mm. inversor de un fondo
de inversión hace 13 años y voy recuperando el 0,38% del capital invertido. ¿Qué crees que me dicen mis amigos, mi familia? Es que es riesgoso, sí, No, es finalmente. riesgoso, Pero, pero aparte sos pero, un tarado si sigues invirtiendo en eso. sí, Entonces, lo que no, estamos tratando de hacer exits que alimente todo el ecosistema. es que ese es el punto. En el fondo estamos ahora en una etapa de madurez del ecosistema, donde ahora las startups tienen que devolverle la inversión a los LPs o a los Sí o VCs sí. y todo. Y si no, se acaba el funding, se va a acabar. Entonces, ¿qué podríamos decirles a los founders y al ecosistema en general aquí en Latinoamérica para que le pongan foco en vender más y que sean profitable? ¿Cuál sería el growth, aparte de un growth mindset, ¿no es cierto? Que, es que Mira, hay que cambiar la tónica, ¿o no? sí, hay que. Y el hay que es como deslindarse de responsabilidades. Entonces tenemos que cambiarlo. Y, Eso. y eso es parte del mindset, ¿no? Entonces, ¿y Mm, cómo lo hacemos? Bueno, ayer lo explicaba en el Colombia Tech Week, que me tocó hablar con dos inversionistas, uno americano y el otro brasilero. Y entonces ellos decían, bueno, las tendencias de 2026 y pintaban un horizonte muy lindo. Yo decía, mire, para mí no estamos hablando de lo que tenemos que hablar. Tengo una perspectiva muy diferente y ahí voy a la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que todos los emprendedores sean especialistas en venta, no especialistas en pitch a inversores. Segundo, tenemos que tener este growth mindset, pero no solamente en el emprendedor, sino también lo tenemos que tener adentro de las corporaciones. Aquí empieza a jugar cada vez más relevantes las empresas en el ecosistema emprendedor y ecosistema de innovación. Si las empresas y las corporaciones no innovan a mayor velocidad, están en serios riesgos mm, mm. de Sí. morir, no es solamente de seguir apareciendo entre las grandes familias, digamos, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo abrazamos a las empresas y a las startups que son la usina de la generación de innovación y de disrupción para tener un tratamiento especial en los primeros años? Hacer un win-win. ¿Cómo hacemos para que en definitiva mostremos resultados más rápido? Porque si yo voy a una inversión como corporación, estoy esperando resultados de 10 años. En cambio, si yo voy como cliente de una startup, los resultados los espero 3 meses, 6 meses. Entonces son goles que necesitamos empezar a hacer para tomar más confianza entre todos y no odiarnos entre startups y corporaciones, entre corporaciones y VCs, entre family offices y Mm. otras gente del ecosistema y sobre todas las cosas para que atraigamos a más inversores a la mesa, atraigamos a gente que está fuera del ecosistema que ve cierto dinamismo que le interesa, pero que después no se mete porque dice, no, esta es una máquina de perder dinero por cómo están las condiciones hoy. Todos tenemos responsabilidad de cambiarla. Y el de mayor responsabilidad somos los emprendedores. Necesitamos levantar la vara. 5x, 10x. No estamos suficientemente preparados no solamente para levantar inversión, sino para desarrollar esa cultura de la que hablamos, la cultura de generación de revenue, la cultura de generación de innovación para nuestros clientes. Entonces, todos tenemos cosas por hacer y solamente vamos a levantar y cambiar este ecosistema si es que trabajamos juntos. Toda la razón, toda la Separados no lo razón. vamos a ver. Sí, es que todo, son todos los stakeholders importantes, pero ahora se pone más énfasis en que las startups tienen que vender más y ponerle foco más en el revenue más que en el levantamiento de capital, porque en el fondo el flujo del dinero está más en la generación de caja con un producto que se está vendiendo más que de los inversores y se está perdiendo confianza por este lado, Sí, ¿no? total. Y vos, como emprendedor, como me tocaba a mí, poniendo el foco en el inversor y no en el mercado, te estás desconectando del mercado, Mm. alejándote. No vas a conseguir ventas. Entonces, Y vas a ser una más del 56% de los casos que el fracaso sucede por esa desconexión de mercado. 34% es por falta de product market fit. Creo soluciones que el mercado no necesita. No he hablado lo mm, suficiente, no me he obsesionado tanto por el product market fit. 22% por falta de encontrar canales de adquisición de clientes que sean diferenciales para mi empresa. Solamente buscamos diferenciales del lado del producto, no del lado del marketing, del growth, de nuestro sistema de ventas. y tu mayor consejo en ese sentido
para un founder que tiene que llegar a ese primer millón o 5 millones en ARR? ¿Sería acercarse más a los clientes? ¿Sería ese mindset? ¿Cuál sería como si tú tuvieras que darle un consejo así como agarrar a un fundador y decirle, esto es lo que yo te recomiendo que tú tienes que hacer? O hay que hacer, o tenemos que hacer. Mira, Tenemos que sí, hacer, ¿verdad? tenemos que hacer como equipo, claro. Si no estás solo, generalmente uno en una startup, a no ser que estés solo founder. Pero la respuesta sería back to basics. Y el back to basics para todas, ¿no? Entonces, hacer negocios reales con personas concretas, con relaciones que no solamente sean transacciones, sino que sean relaciones de confianza. Y trabajar muy duro para lograrlo, como lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, los que han emigrado y han sido todos emprendedores. Si no ganabas dinero prácticamente de manera inmediata, te fundías. Podías conseguir crédito para un poco para un par de meses. Después ibas a la usura y después ya te fundías y te perseguían y hasta te matabas. Entonces, back to basics. Tremendo consejo, Diego, tremendo consejo. Es que hoy día vivimos en un mundo de, bueno, ya está acabándose, pero de dinero que sobra y muchas cosas que no existían antes. Pero sí, concuerdo contigo y se agradece ese consejo. Yo también lo Diego, tomo, ¿ah? ¿Mm? gracias. Y déjame agregar un puntito más, que no es un consejo, sino una visión personal. Eh, el VC no es malo, todo lo contrario, es súper necesario en el ecosistema. Porque si no, la innovación y sobre todo en proyectos como de biotech, de deep tech en general, de hardware, etcétera, necesita mucho más capital durante mucho más tiempo. Entonces, hay casos y casos, como definí al principio, pero el VC es un gran amigo, es un socio estratégico. Y entonces, el VC es súper bueno para el ecosistema, se tiene que robustecer. También hay que desafiar la tesis de los VCs, que no pueden buscar 200x para cada una de las inversiones, ser más realista con los mercados que tenemos, totalmente fragmentados. Chile no es mercado, pero Argentina tampoco es mercado. Entonces, es complejo, no es Silicon Valley, no es copy-paste, pero de nuevo, también buscando empresas que por ahí hagan un 10x, un 15x, pero en más volumen de empresa, y no solamente en 3 que la saquen del estadio, o en un 3%, en un 5% que la saquen del estadio y hagan un IPO. Porque ¿sabes qué? No están haciéndose IPO. Y por lo que pinta, tampoco van a haber tantos IPOs en el short term. Y no podemos depender toda Latinoamérica de que Rappi salga a bolsa. Entonces, back to basics, que nos va a dar más salud, nos va a dar más emprendimientos sustentables, equipos más sólidos y sobre todas las cosas, más innovación puesta en el mercado, puesta en valor, que la gente esté dispuesta a pagar por eso. Sí, sí, sí. Tremendo, Diego. Oye, te quiero agradecer, ya estamos llegando al fin de estos 37 minutos de este podcast. Te agradezco infinito por participar, la verdad es que es un honor escuchar tu visión y ojalá que esto transmita que tenemos que hacer cambios reales y aterrizados para seguir aumentando el revenue y no seguir levantando capital como se había acostumbrado. Ha sido un placer, Diego, la verdad, un honor, pero también pensémoslo y cerremos, como decíamos, vamos a creérnoslo un poco, ya estamos trabajando juntos para que ese revenue crezca y trabajando juntos para que Latinoamérica definitivamente despegue de una vez y que las brechas no nos hundan, sino que nos potencia. Muchas gracias, Estoy de Diego. acuerdo. Gracias a ti. Agradecemos a Pulso Capital por acompañarnos y apoyarnos en la segunda temporada del Revenue Podcast. Pulso Capital es un News Tech líder especializado en entregar información estratégica dirigido a altos ejecutivos y tomadores de decisión en Latinoamérica. Gracias Pulso Capital por apoyar el Revenue Podcast y por impulsar el crecimiento de la comunidad B2B en la región.